con la presentación. Ok, entonces ya aquí en el campus vamos a tener lo que es el capítulo 5, la red de comunicación industrial wireless. Este capítulo es bastante pequeño, por lo tanto lo vamos a complementar con un video que trata sobre IoT, Industrial Internet of Things, que hizo un ex compañero de ustedes de la carrera de informática, pues en caso de la UTN, que ha ido desarrollando un poco este tema. Entonces, ahí les queda el video, que es muy interesante para que ustedes por lo menos vayan ingresando a ese campo, que está muy relacionado con la parte de la industria 4.0, lo que es Machine Learning, todo lo que es inteligencia artificial. Ahí van relacionadas todas esas con la industria 4.0, en las cuales ustedes ya tienen que ir preparándose. Ok, entonces vamos a empezar propiamente con el tema 5. Red de comunicación industrial inalámbrica. Vamos a iniciar con lo que es el espectro. Al final, el espectro electromagnético es donde podemos definir o visualizar las diferentes longitudes de onda y frecuencia de las ondas electromagnéticas. En este caso vemos aquí, en esta figura, lo que es la luz visible, que esta luz, como ustedes ya sabrán, es una onda electromagnética, se abarca este pequeño espectro. Esto es lo que el ojo humano puede ver, desde los 700 nanómetros a los 400 nanómetros. Y aquí están todos los colores. Cada color es una longitud de onda específica. Pero después existe una gran cantidad de ondas electromagnéticas que nosotros no podemos ver, tales como la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, así como también las microondas, el infrarrojo, las ondas de radio y televisión, así como también las ondas largas. Todo eso nosotros no lo podemos ver. Sin embargo, sabemos que están ahí, porque las utilizamos todos los días. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en ciertas longitudes o ciertas bandas de frecuencia, perdón, en donde vamos a trabajar lo que es nuestros equipos inalámbricos. En Costa Rica existe un reglamento, que es el reglamento al Plan Nacional de Distribución de Frecuencias, el PINAF, donde especifica los rangos de frecuencias. Hay algunas que ya están, se me va la palabra, digamos que ya están como alquiladas o rentadas, por este caso otros sistemas, como el caso de la telefonía celular, como por ejemplo la red que trabaja de Colby, la red que trabaja Claro, Movistar, todas esas son bandas que ya están marcadas y en el PINAF se dice cuáles son. Y hay unas bandas libres. Esas bandas libres son las que nosotros podemos utilizar diferentes dispositivos para comunicarnos de forma inalámbrica en nuestras redes industriales. Entonces la tarea que estaba por ahí es buscar esas bandas libres, porque ustedes tienen que saber cuáles bandas tienen disponibles para poder conectar diferentes dispositivos y equipos a nivel industrial. Porque si utilizamos frecuencias o bandas en las cuales está restringido su uso, podemos vernos en problemas legales o en problemas de interferencia, lo cual va a afectar nuestro proyecto y por lo tanto el éxito del mismo. ¿Ok? Bueno, importante, las longitudes de onda, las que están aquí, que tienen bajo longitud de onda, son de alta energía, mientras que las de baja frecuencia son de la alta longitud de ondas y son de poca energía. Entonces, estas ondas, los rayos gamma, los rayos X, por eso son los que son más peligrosos para el ser humano, mientras que los de radio, televisión, microondas y demás no son ya tan peligrosos para nosotros. ¿Cómo es que se propagan esas ondas? Ok, las ondas tienen esta forma, digamos, estamos hablando de un emisor que emite para todas las direcciones de forma circular o esférica, tiene esta forma de propagación.
donde la intensidad de esa onda, al igual que pasaba con el campo eléctrico en una carga puntual, la intensidad se iba reduciendo por el R al cuadrado en esta relación. Entonces, eso quiere decir que a mayor distancia la intensidad va a ser menor. Entonces, por lo tanto, no va a ser capaz de transferir la información correctamente. Entonces, una cuestión importante a la hora de considerar siempre en la parte inalámbrica es la distancia. ¿Cuál es mi distancia máxima en la que garantizo que se va a dar la comunicación? Hay otros factores importantes que afectan, que nosotros no hemos visto porque nunca teníamos este problema en la parte que nos traen cableados, que son problemas como de reflexión, de difracción, de absorción, polarización y dispersión. Esos son problemas que acontecen cuando son comunicaciones inalámbricas, no cuando hay problemas, cuando sí puede haber reflexión en un cable, cuando hay una mala conexión, por eso una resistencia de acopio. Pero normalmente esto no son problemas típicos en la parte del cableado, pero en la parte inalámbrica sí. Entonces sí hay que tomarlos en consideración. Ahí vamos a hablar un poco de ellos ahorita, para que vean ustedes la forma en que afectan. Como antes les mencionaba, los equipos van teniendo una disminución conforme a la distancia. A eso se le llaman pérdidas. Entonces, un equipo, por ejemplo, que tenga una ganancia cero, o sea, la potencia salida es P, conforme aumenta la distancia, aquí van los metros, se va teniendo esa atenuación, esa pérdida. Recordando que cuando tenemos una pérdida de menos 20 decibeles, quiere decir que tenemos una pérdida de 1 entre 100. Cuando tenemos una pérdida de 10 decibeles, 1 entre 10. Una pérdida de 6 decibeles, la mitad. Entonces vean como aquí se va reduciendo la potencia, por lo tanto esto aquí son pérdidas. Cuando ya tenemos dispositivos que están normalmente entre 85 y 90 decibeles de pérdidas, ya después de eso no podemos comunicarnos con él. Entonces aquí se ven dos ejemplos, dos casos, 900 MHz y 2.4 GHz, que son dos frecuencias típicas utilizadas para la parte de equipos industriales, en la parte de inalámbrica. Vean que aquí, en el caso de la 2.4, se alcanza más rápido el valor de menos 85 decibeles a solo 175 metros. Mientras que la de 900 MHz llegamos hasta casi 1100 metros, por ahí. Bueno, aquí habla de 850. Bueno, así que está un poco más la escala. Aquí son 850 metros, ya alcanzamos los menos 90 decibeles. Entonces, en 900 MHz podemos llegar a mayores distancias que la de 2.4. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el tamaño de la antena es diferente. 900 MHz va a ser una antena un poco más grande que la de 2.4. Y sabemos que la 2.4 va a tener más energía. Entonces va a tener mayor capacidad en lugares que sean angostos o que tengan muchas estructuras. Ahí va a ser cierta ventaja la de 2.4 porque tiene una longitud de onda menor. Pero la de 900 tiene un mayor alcance. Esto en una zona libre, sin obstáculos. Entonces, ahí hay que utilizar, de acuerdo a la aplicación, hay que ver cuál es la que mejor satisface las condiciones. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vean que aquí tengo un emisor que transmite con esta potencia, 8 decibeles, este M es de miliwatt, con una antena que tiene una ganancia de 2 decibeles, o sea, en total suma 10 decibeles. Pero en la ruta tiene pérdidas de 85 decibeles. Entonces, por lo tanto, el receptor va a recibir menos 75 decibeles. Esto todavía, el receptor puede trabajar con esto, con esta pérdida. Ya más de 85, de menos 85 ya empieza a tener problemas. Recordemos que lo que mencionaba antes, una pérdida de 10 decibeles significa que la potencia de salida es una décima parte de la potencia de entrada original. Y una pérdida de 20 decibeles es 1 entre 100. Imagínense que 1 entre 70, cuando imaginen que 75 decibeles, ¿cuánto sería? Me pueden sacar una relación. Cada 10 decibeles es 1 entre 100, 1 entre 1000, 1 entre 10.000 y ahí va. De la potencia original. Alternativamente, una ganancia de 10 decibeles es una ganancia de 10 veces la potencia
de entrada original, así como también 20 decibeles es 100 veces la potencia de entrada original. Esto es importante considerarlo cuando tengo que transmitir a largas distancias, porque así tengo que saber qué potencia tengo que llegar, tengo que aumentar para poder alcanzar la distancia del receptor. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración cuando hacemos este tipo de comunicación. Eso es lo que les mencionaba antes del problema de la difusión, de la reflexión. Vean aquí, tengo dos dispositivos que tienen que comunicarse. Si no hubieran estos edificios, nada de estas estructuras, la comunicación sería directa. No habría nada de estos problemas de reflexión y de difusión. Pero en cambio, como están todos estos elementos, aquí se dan rebotes, como reflexiones, se dan estos puntos de bending, se dan esa parte de difusión, vean que aquí choca con este poste y aquí se difumina. Entonces, hay un montón de problemas por tener todas estas estructuras alrededor de los equipos. Cuando tengo estas condiciones, aquí tengo pérdidas diferentes a las que antes mencionábamos. Por dar un ejemplo, solo en el espacio libre, la pérdida normalmente en el trayecto es de 2 decibeles. En un entorno urbano, o sea, que hay edificaciones, es entre 2.7 y 3.5. Cuando tengo muchos, porque es un ambiente urbano denso, tengo entre 3 y 5. Cuando tengo adentro de edificios, sin que haya una línea de división, entre 4 y 6. Y en el interior de las fábricas, sin una línea de división, o sea que hay obstrucciones, entre 2 y 3. Entonces, vean que acá esto hay que considerarlo dependiendo de la forma en donde yo instale los equipos. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a verlo con estos dos ejemplos. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Vean que aquí tengo la figura anterior y aquí tengo dos casos. Una es una interferencia constructiva y la otra es una interferencia destructiva. Eso significa que yo tengo una onda original que es la que está en color como verde. Está acá. Esa es la onda original. Pero como se dan todos estos problemas de acá, se genera una onda que se llama que se superimpone, que es esta que está aquí en color verde. Entonces, al final, esto me da una interferencia constructiva, porque las dos se suman y vean que me da este resultado. Me da una onda más potente, una mayor amplitud. Eso es positivo. Eso me permite que la comunicación sea efectiva. El problema se da cuando tengo una interferencia negativa o destructiva, que sería el segundo caso. Igual, aquí está la original, pero por los diferentes rebotes y las diferentes interferencias se genera esta onda que está aquí en verde, que es opuesta. Vean que está desfasada a 180 grados. Entonces, al final, la sumatoria me va a dar que una resultante muy pequeña, lo cual me va a inhibir la posibilidad de que exista una comunicación efectiva. Este caso puede suceder, así como puede suceder este caso. ¿De qué depende? De todas estas ondas que reboten o que pasan aquí en este corner aquí, que se produce este efecto de bending. Todo esto aquí produce esos desfases que al final puede darse una interferencia constructiva o puede dar una interferencia destructiva. Ok, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Profe, ¿y cómo uno se da cuenta o cómo uno puede prever directamente eso de que sea, como dice usted, la primera, que es que más bien ayuda? Normalmente lo que se hace es medir, en este caso, lo que es la potencia de la onda. Si yo pongo, aquí yo tengo un hipótesis en equipo, ya sea que él tenga la capacidad de medir lo que le está llegando, la intensidad de la información de lo que está llegando, o que instale un equipo aparte. Pero de esa forma yo puedo dar cuenta si estoy teniendo una interferencia constructiva o una destructiva. Porque al final yo conozco la potencia de salida. Yo puedo estimar, de acuerdo a las distancias y de acuerdo a las estructuras que hay, cuánto podrían ser las pérdidas. Pero si yo me encuentro que aquí tengo una muy baja de intensidad, entonces sé que tengo problemas de interferencia, en este caso destructiva. ¿Qué se puede hacer?
reubicar los equipos para que se eviten ese tipo de fenómenos. Al reubicarlos, puede que me tenga la sorpresa que me encuentre con ahora una interferencia constructiva. Pero estos son los problemas que se generan cuando tenemos esas comunicaciones inalámbricas. Eso no existe cuando son comunicaciones alámbricas. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Me gusta? ¿Alguna duda más? Por aquello, estos temas los van a ver más a fondo en un curso de comunicaciones que se ve más adelante, creo que es a nivel de licenciatura. Bueno, entonces ahí van a ver un poco más de todos estos términos e incluso van a hacer experimentos y prácticas y desarrollar un poco más estos temas. De momento lo que les estoy mostrando es lo práctico que tienen que considerar cuando vayan a hacer una instalación de equipos inalámbricos. Ok, seguimos con el siguiente punto, que son las zonas de Fresnel. Esto lo que nos dice que para que exista una conexión confiable y estable, la zona de Fresnel debe ser considerada. Deben estar libres de obstáculos. ¿Qué son las zonas de Fresnel? Son unas elipsoidales o elipsoides rotacionales que se forman entre dos antenas. Para uso práctico, solo la primera zona es la más importante, ya que es la que contiene la mayor parte de la energía, y esa es la que tiene que estar libre de obstáculos. Cuando los obstáculos llegan a la zona de Fresnel y cubren hasta la mitad del área, se agrega una pérdida de hasta 6 decibeles. Por eso es importante saber, a la hora de configurar los dispositivos, la línea de visión y que tengan el suficiente espacio para que no se dé esa obstrucción. ¿Cómo lo vemos? Un ejemplo. Aquí. Vemos que aquí tengo un tanque donde tiene un dispositivo que puede estar midiendo el nivel, temperatura, lo que sea, y de forma inalámbrica comunica a este gateway, a este receptor, donde él, vean que aquí está la zona de Fresnel, lo que me dice es, por medio de esa tabla, cuánto debe ser el área que yo tengo que tener libre para garantizar una comunicación confiable y efectiva. Aquí vienen las distancias y aquí vienen lo que son los radios. Aquí tengo dos radios porque estoy trabajando con dos frecuencias diferentes, 900 MHz y 2.4 GHz. Entonces vean que para una distancia de 10 metros, de aquí fueran 10 metros, yo ocupo tener aquí en el puro centro un radio de 0.9 metros, para el caso de las 900 MHz. En el caso de los 2.4 tiene que ser de 0.6. Tampoco es mucho, para 10 metros, pero conforme voy aumentando las distancias, esto ya se va ampliando. Vean que para 250 metros de distancia, el radio tiene que ser de casi 5 metros. En el caso de las 900 y en el caso de los 2.4 tiene que ser de 2.8. Entonces, esta área tiene que estar libre. Cuando yo tengo objetos como este, vean que aquí hay una luminaria, este no va a ser mayor problema porque es algo muy pequeño, pero puede generar interferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Subirle un poco los equipos para que no me cubra la zona de freno. Cuando tengo tráfico, pues definitivamente tengo que levantar esto lo suficiente para que cuando pasen estos camiones o pasen estos vehículos no me afecten la comunicación. O también cuando tengo obstáculos como este árbol. Entonces tengo que subir y que no me tape más de la mitad de la zona de freno. No es que tenga que estar libre de obstáculos, pero sí tiene que estar la mayor parte, más de la mitad, tiene que estar libre de obstáculos. ¿De acuerdo? Con el tema de las antenas, hay dos extremos, las unidireccionales que irradian igualmente a todas las direcciones y las antenas direccionales que irradian en casi una sola dirección. Entonces, acá vienen dos patrones. Tiene el patrón unidireccional, que vean que está aquí la potencia, vean que para todos los ángulos hay potencia y está muy parejo. Entonces, es algo como este comportamiento que se da aquí. Cuando tengo una antena que es direccional, entonces vean que la potencia está dirigida o enfocada en un ángulo. Entonces, yo tengo que enfocar tanto el receptor como el emisor que estén apuntando hacia la misma dirección.
que estén contrarias, porque si no, no voy a lograr esa comunicación efectiva. Si yo pongo un emisor en esta dirección y pongo el receptor acá, nunca va a comunicarse. Tengo que ponerlo exactamente en esta dirección. Cuando son este tipo de antenas, no hay problema, porque ellas van a enviar a todas las direcciones. Entonces, dependiendo del tipo de antena, cuando ustedes compren una, va a venir un patrón como este, que ustedes van a poder entonces diseñar de acuerdo a esos patrones cómo se van a instalar los equipos, en qué ubicación. Y también tienen que tener en consideración esto que hablamos antes. Si la antena es de este tipo, entonces yo tengo que colocar una en esta dirección y la otra apuntando a esta dirección, para que sea efectiva la comunicación, si no, nunca se van a comunicar. Ok, ¿dudas hasta acá para continuar con otro punto? Profe, ahí te pusieron un mensaje. Sí, creo que era que alguien ingresara, pero... Ah, no, nosotros. Las dos son igual de eficientes o es una mejor que otra. Eso depende mucho de la antena. Normalmente cuando yo tengo una antena que es direccional, como toda la potencia se enfoca en esa dirección, tiene un mayor alcance. Entonces, de esa manera me permite obtener, por lo tanto, un mayor alcance. Cuando son de este tipo, normalmente es porque yo tengo diferentes dispositivos alrededor que tienen que comunicarse con él. Entonces, normalmente, dependiendo de la aplicación, uno escoge una o escoge la otra. No sé si alguno ha visto o ha tenido la oportunidad de ver estas conexiones que se utilizan en algunas empresas para conectar dos puntos o dos edificios y no quieren tirar un cable de red, no quieren tirar una fibra óptica. Entonces son estas antenas de la marca ahorita, bueno, hay varias marcas, pero hay una que es muy famosa, que se me da el nombre. Entonces usted las ve que están apuntando, están en direcciones opuestas. Esas me permiten comunicar, y son de este tipo, un punto a punto. Pero cuando yo tengo muchos equipos, ahorita vamos a ver eso, necesitamos una de estas. Ok, voy a conectarme con diferentes dispositivos a diferentes distancias y en diferentes ubicaciones. Entonces, eso es muy dependiente de la aplicación. Ok, con el tema de redes industriales, así como nosotros vimos Profibus, vimos Profinet, vimos estos Modbus ahí un poco, y Ethernet IP y demás, todas esas están relacionadas a estándares. Igual a redes industriales inalámbricas también tienen sus estándares. Entonces, acá viene como este diagrama, donde especifican dos tipos principales, la 8215 y la 8211, que es la Wi-Fi, pero la Wi-Fi industrial. Y aquí están las que ustedes han utilizado normalmente, ya sean en sus hogares o en la universidad. Entonces, estas son las Wi-Fi, pero normales, pero utilizan son un poco más robustas para hacer de forma industrial y un poco más seguras. Y aquí tenemos la Bluetooth también, que se utiliza a nivel industrial, aunque no lo crean, hay dispositivos que se comunican por Bluetooth, pero no son tan utilizadas por una cuestión de que la distancia no tiene que ser distancias cortas. Y también hay otra rama, que es donde está el Zigbee, el Wireless HART, así como la ISA, que son más utilizadas en la industria. Estas sí son mucho más utilizadas en la industria. Por ejemplo, estas, yo las uso en mis proyectos, la Zigbee, pero también he visto en otros lugares el Wireless HART, y el ISA sí no he visto todavía en ningún punto, pero estas sí son las más utilizadas. Configuración de una red wireless. ¿Cómo se configuran estas redes? Bueno, la configuración es muy propia de cada fabricante y de cada protocolo. Sin embargo, normalmente es bastante sencillo. Es prácticamente asignarle una dirección, asignarle una configuración básica
unas veces es por default y listo, y ya empieza a establecerse la comunicación. Muchas veces las utilizamos por facilidad, porque no tenemos la capacidad en este caso de instalar un cable, una fibra óptica, o porque no queremos romper una calle, entonces sale mucho más económico colocar ese tipo de conexiones. ¿Cuáles son las topologías? La más común es punto a punto, son dos antenas apuntando en dirección contraria para establecer la comunicación, pero también existe la comunicación o la conexión tipo estrella y la conexión de malla o mesh, también conocido en muchos lugares, en este nombre en inglés, son las más conocidas. Bueno, la punto a punto sería la misma que vimos antes, la que estemos aquí arriba. Es una conexión punto a punto. Y tenemos la conexión en estrella, que sería esta que está acá. Entonces, vean que estos equipos se comunican todos con dispositivos de uso final, todos se comunican a este gateway. Entonces, vean que aquí se representa esa forma de estrella. O bueno, lo forzan un poco a verse esa forma de estrella. Pero estos equipos únicamente se comunican con el gateway, solo con el gateway, nada más. No pueden comunicarse entre ellos. Si hay una comunicación que tiene que ir de este equipo a este equipo, tiene que pasar por el gateway. Entonces, esta es la conexión en estrella, la topología en estrella. En la que es de malla, es un poco diferente. La de malla tiene todos estos equipos, tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. Y establecen diferentes, casi una infinidad de caminos hacia el gateway. Entonces, vean que este puede comunicarse con este y aquí le pasa información a este. Entonces, este tipo de topología llamada malla es muy confiable porque me da diferentes opciones de caminos. Si este equipo falla, yo ya tengo otras dos posibilidades de que este equipo se comunique. Entonces, esta topología es muy utilizada, por lo menos en Zigbee, por ejemplo, y en otros protocolos, es muy utilizada para darle mayor confiabilidad y un mayor alcance. Por ejemplo, si yo tuviera este equipo, este tanque estuviera muy largo del gateway, yo no podría tener la capacidad de comunicarme con el gateway desde aquí hasta aquí. Pero tener un punto intermedio ya me permite comunicarme con este punto y este punto con el gateway. Entonces, eso también me aumenta el alcance del sistema. Entonces, por eso es que la topología de malla o mesh es muy versátil. ¿Ok? El tema de la seguridad es algo muy crítico en la parte inalámbrica. Aplica las mismas reglas que vimos en otros protocolos, pero al ser inalámbrica se ve la necesidad de encriptar los datos aún más. Porque cualquiera, en buena teoría cualquiera, aunque no es tan sencillo, pero podría conectarse y empezar a obtener los datos de nuestro proceso, de nuestra industria. Y algunas veces son datos críticos, otras veces no son tan críticos, pero entonces ahí hay que tener una mayor seguridad. Entonces por eso se utilizan sistemas de seguridad como encriptación, donde la encriptación me permite que únicamente pueda descifrar el dato el que tiene la llave. ¿Quiénes son los que tienen la llave? El que emite y el que recibe, únicamente. Nadie más puede tener la llave. Ahora ustedes con el tema de WhatsApp han visto que muchas veces aparecen, hay un mensaje que los datos están encriptados o datos codificados, algo así lo que menciona. Eso significa que cualquiera que intersecte esa información no va a poderla leer porque viene en un lenguaje, no viene codificado, viene con números y letras extrañas. Y para poder decodificar ese mensaje ocupa la llave. Y los únicos que tienen la llave son el usuario y el receptor, nada más. Esa es esta codificación de 128 bits web. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eso sería muy similar al proceso también de los VPN. No, vamos, el VPN es una conexión virtual punto a punto. Entonces, No, lo que yo me refiero es que encriptan, ambas encriptan datos. sí, vamos, la encriptación puede darse en cualquier nivel. Por ejemplo, a nivel de WhatsApp podemos tener datos encriptados, a nivel de contraseñas podemos dar contraseñas encriptadas. El único detalle es que tiene que existir la llave, ¿verdad? En este caso, cuando se codifica, tiene una llave
y cuando se decodifica tiene que usar la misma llave, si no, no se puede obtener la información original. O sea, el VPN el VPN como tal, puede que esté encriptado, puede que no. A eso me refiero. No sé si aclaré o aclaré más. Sí, sí, perfecto. Gracias, profe. Pues, otras cuestiones de seguridad, tenemos el control de lista, que eso ya lo mencionamos en la parte de redes. Usuario y contraseña, lo mínimo. Lo que es el WPA2 y el TKIP. Todo esto son protocolos o sistemas de seguridad que son los normales, convencionales. Y este es un ejemplo de esta marca, la marca Eastern. Así como también cada fabricante puede tener ahí, pero normalmente andan muy similar. Ok, como plus, como les mencioné al inicio, vamos a ver este tema de IoT y sus protocolos inalámbricos, que en este caso Zigbee está muy fuerte ahí, Z-Wave, Symphony Link, las líneas móviles como 3G y 4G también se utilizan en la parte de IoT, RFID, Sigfox, que es igual a baja frecuencia, pero muy largas distancias, pero pocos datos. Y también LoRa, que se está usando también mucho en la parte de IoT. IoT, Industrial Internet of Things, Internet de las Cosas Industrial. Casi todo lo que es IoT se maneja inalámbricamente. Son muy pocas las cosas que son conectadas con un cable. Por facilidad, la parte inalámbrica da muchísima mayor versatilidad. Simplemente es coloque el dispositivo y listo. Entonces, la parte inalámbrica ha tomado mucha fuerza con todo lo que es IoT. Entonces, ahí va a quedar el video, cuando ya están en el campus, para que ustedes lo vean y ya vayan entrando un poco a este tema de Internet de las Cosas y enfocado a la parte industrial. Aquí está la bibliografía. No sé si hay alguna duda puntual acerca de lo que vimos ahorita. Consulta, a ver si hay que una consulta de comprensión. La red 5G. Todos saben que la red 5G va a tener mayor capacidad de transferir datos. Entonces, ¿va a trabajar a una mayor frecuencia o a una menor frecuencia? En comparación con la 3G y la 4G. A una mayor frecuencia sería, profe. Ajá. Para transferir mayor cantidad de datos, ¿no? Para poder mandar más datos. Pero hemos dicho que a mayor frecuencia, ¿qué pasaba cuando era mayor la frecuencia? ¿Las distancias eran? Más cortas. Más cortas. Entonces, cuando utilizamos 5G, ustedes van a ver ahí algún video de 5G, van a ver que lo que son las antenas son más pequeñas, porque van a trabajar una frecuencia mayor, tienen menor longitud de onda, pero tienen que estar más cerca. Entonces, incluso hablan de que la red 5G va a tener las antenas cada cuadra para lograr una conexión efectiva con diferentes dispositivos y también el alcance. Entonces, imagínense, si ahorita nos vemos unas cuantas antenas de red celular, imagínense con 5G vamos a ver una cantidad muchísimo mayor para lograr esas conexiones. Profe, también habría que valorar el costo-beneficio de lo que es la instalación a lo que sería la instalación de ahí, punto a punto, ¿verdad? Porque si sale igual y de caro lo que es de conexión inalámbrica 5G, lo que sería alámbrica, tal vez por fibra óptica, entonces como que no llamaría mucho la atención hacerlo así por 5G inalámbrico, ¿verdad? Sí, sí, pero en caso de 5G para poder conectar a todos los dispositivos, en este caso celulares, tablets, vehículos, más que todos los que son los que tienen mayor consumo de datos. En el caso de una aplicación industrial, normalmente vamos a usar aplicaciones como esta antena que se me va el nombre, es Ubialgo, pero se me va el nombre. Entonces, vamos a ver.
Si rápidamente encuentro. Sí, su marca UI. Estas son las antenas que yo les mencionaba a ustedes y se utilizan muchas veces en edificios, incluso no sé si lo han visto, para la parte de CCTV en algunas ciudades. Se han visto ese tipo de antenas, que son direccionales, nanostation, ¿no? Que se llaman el modelo. Entonces, si por ejemplo yo quiero evitarme de un edificio a otro, tirar un cable, una conexión de fibra óptica, o en este caso de cobre, y no quiero romper calle, ni quiero tirar tubería por arriba, entonces este equipo es muy útil para ese tipo de conexiones, y el ancho banda es bastante bueno, no es altísimo, pero sí trabaja bastante bien, tanto así que para cámaras que consumen bastante ancho banda, funcionan bastante bien. Entonces, ahí les doy otro ejemplo. ¿Ok? Ahí dentro también del campus virtual puse dos materiales adicionales, que en este caso son ejemplos reales de fabricantes, en este caso Finis Contacts y el otro es el MTIN, para que tengan ahí ya en una condición real cómo son estos equipos. Entonces, para que ustedes ahí los puedan ojear. Aquí está el video de IoT y aquí está lo de la tarea, que ya antes se la mencioné, es ver el video y buscar en el PINAF las frecuencias libres que ustedes pueden utilizar para sus futuros proyectos. Simplemente es como contestar cuáles son esas bandas, cuáles son esas frecuencias que ustedes pueden utilizar. Eso es todo lo que tienen que contestar en la tarea. Y por último, el proyecto. Que está al final. Que ahí lo van a revisar y cualquier duda o consulta, ahí me lo pueden hacer por WhatsApp o por correo. Profe, una pregunta rápida del proyecto. Sí. Ahí yo lo estuve viendo un poco y básicamente en sí no es programar como un sistema automatizado, lo que es programar la comunicación entre esos sistemas. Correcto, vamos, aquí ustedes no van a usar ningún TIAS, ningún programa de Siemens, ni de ninguno, simplemente es todo, es documental. Es documental Okay, y nada más, no tienen que programar nada. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ok. Ok, jóvenes, entonces, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Ok, entonces, No, pues lo del proyecto, no me quedó claro cómo está ahora esto lo del proyecto. ya le hice el documento. Sí, ya lo estoy revisando ahí, pero o sea, no me quedó claro en todo lo que acabas de decir. O sea, no tienen que utilizar TIA Portal en ningún software. Simplemente es un diseño. Pero no tienen que programar ningún equipo, porque todo es, en este caso, hipotético. Hay PLC Sunrun, PLC Allen. Entonces, al final la entrega es un documento donde ustedes describen su diseño, describen los equipos que van a utilizar, describen la topología en la que se van a conectar, describen las redes que van a usar, los protocolos que van a utilizar, principalmente eso. Ok, profe. ¿Okay? Bien, no hay más dudas. Entonces, quedaríamos hasta acá. Ahí nos veremos la próxima semana. Perfecto, profe. Buena tarde, gracias. Buenas tardes a todos, que lo pasen bien.